en el cual podamos, perfecto, ahí está, en el cual podamos nosotros conversar un poco, bien, un probable de 10 minutitos, ya, para que podamos inmersarnos en este mundo, bien, del curso de habilidad verbal, razonamiento verbal. ¿Cómo están? Muy buenos días, perfecto. Entonces ya se visualiza, ¿cierto? Se visualizan las diapositivas, así que vamos a poder comenzar. De acuerdo a el material que ustedes tienen y que ya les han compartido, el día de hoy vamos a trabajar nosotros las técnicas, bien, de lectura, que son súper útiles en realidad para nuestro desarrollo del análisis, ¿no? Que vamos a trabajar nosotros en nuestros exámenes de admisión, ¿bien? ¿Qué tal? Muy buenos días por ahí con todos. Entonces, para poder tomar en cuenta nuestro tiempo, para poder trabajarlo también de manera un poco más exacta y precisa, les voy a comenzar, ¿no?, mostrando esta primera diapositiva en el cual, pues recordemos que predecir, visualizar, hacer conexiones, clarificar, evaluar, son acciones que se van a llevar a cabo cuando nosotros estemos leyendo nuestros textos. Bien, entonces, por supuesto no se trata leer por leer, y creo que muchos hemos pasado quizás por alguna situación muy parecida en realidad. Lo que sí nosotros necesitamos es que nuestra comprensión no solamente sea superficial, sino que vaya más allá, que pueda profundizar realmente las ideas del autor y de esa manera podamos nosotros establecer conexiones. Bien, entonces es aquí donde vamos a presentarles algunas herramientas para que puedan ustedes afrontar con éxito estos ejercicios de comprensión lectora que muchas veces nos dan algunos, solamente algunos dolores de cabeza, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a hablar solo de dos. El primero es la técnica del subrayado, y como ustedes bien saben, esta técnica pues consiste en destacar, ¿no?, con una raya, con un color distinto. En el examen de admisión muy pocas veces vamos a tener resaltadores de colores, así que simplemente con el lápiz nos vamos a poder ayudar también las ideas principales de cada unidad informativa. Exacto, entonces es importante recordar que nosotros tenemos que eh, conservar una lectura activa. ¿Qué quiere decir una lectura activa? Que vamos a estar nosotros en constante participación con lo que mencione el autor en el texto o la autora, ¿no? Entonces, ¿por qué subrayar? Porque favorece al estudio activo, evita las distracciones, ayuda a comprender mejor el contenido, posibilita y amplía la utilización del vocabulario, nos ayuda también a poder identificar de manera precisa y exacta la información que para nosotros nos pareció pues muy importante. Bien, entonces, perfecto, Elis. En la técnica del subrayado, pues hay que tener en cuenta esas recomendaciones. No hay que subrayar todo, efectivamente. Hay que subrayar no quizás párrafos enteros, sino palabras claves o frases claves. El día de hoy lo vamos a poner en práctica con nuestras lecturas, ¿está bien? Las ideas más importantes, así es. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí este párrafo, miren cómo se ha estado subrayando, ¿no? Se ha estado subrayando todo, y de eso no se trata en realidad. Simplemente subrayar frases o palabras claves. Para diferenciar las ideas principales de las relevantes secundarias se pueden utilizar un distinto tipo de subrayado. Es cierto, nosotros cuando vamos al examen de admisión vamos con un solo lápiz. Entonces la idea puede ser quizás tener un subrayado en línea recta o tener un subrayado en ondas, ¿no? Nosotros vemos cómo nos arreglamos en realidad en ese contexto. Y, obtener un resumen, ¿no? Exacto, Elis. Lo ideal sería poder obtener un resumen, pero como estamos en un examen de admisión y necesitamos tiempo, muy pocas veces vamos a pasar a un resumen o muy pocas veces vamos a pasar la información a un gráfico, ¿no? A un mapa conceptual, etcétera. ¿Bien? Exacto. Y recordemos entonces que también podríamos indicar con una raya vertical todo lo que puede comprender a una unidad. Ya no lo subrayamos tal cual, sino al costado podemos hacerle un tipo corchete e indicar
¿por qué realmente estamos identificando esa parte? Quizás es la idea principal, quizás es un ejemplo que aclara muy bien el desarrollo del tema, ¿no? O es una idea secundaria que es clave para poder comprender también el tema, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. En cuanto a... Entonces, acá hay un ejemplo, pero no se preocupen, estas diapositivas ustedes las van a tener, las van a estudiar, las van a evaluar. Nosotros vamos a practicar con nuestros propios textos. Entonces, esto lo vamos a pasar así rapidito nada más, ¿ya? Ustedes lo leen, lo especifican, lo consultan y vamos a hablar ahora del sumillado o las notas de margen, que también es muy importante. Significa o nos ayuda, ¿no?, a hacer anotaciones a los lados del texto. Entonces las sumillas muchas veces buscan sintetizar en pocas palabras las ideas principales. Muchas veces las sumillas sí pueden ser una oración o pueden ser a veces solamente frases. Se debe ofrecer un contenido claro, conciso, comprensible, bien, y no es para dar detalle, ¿no?, para explicar mucho, sino simplemente es para puntualizar. Entonces, generalmente el sumillado se realiza después del subrayado, ¿ya? O, en todo caso, si estamos realmente, hemos practicado mucho, hemos venido o ya conocemos el texto de cierta manera, podemos hacer quizás las dos técnicas al mismo tiempo. No hay ningún problema. Entonces, ahí está, es una técnica, entonces, que en un primer paso para reconocer la estructura del texto también, ¿ya? Igualmente, ¿no? ¿Cuáles son las características? Solamente los hallazgos relevantes, no podemos incluir pues comentarios personales, no podemos incluir una introducción, o sea, un sumillado es muy, muy breve, ¿ok? Y como les dije, se anota en la parte izquierda o derecha de nuestros párrafos. Entonces ahí está. Y también tienen ustedes aquí un pequeño ejemplo. Entonces, ustedes van a poder leer el texto, van a poder ver si es que la sumilla realmente guarda relación con lo que se establece, y entonces lo van a poder leer también ustedes de manera individual, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, aquí nos vamos a quedar y vamos ahora sí a nuestros textos para poder en práctica lo que les he estado explicando y de cierta manera poder responder también sus consultas, que es muy probablemente que tengamos algunas por ahí, ¿ya? Entonces, permítanme un segundito. Ajá, es esta. Muy bien, ¿se logra visualizar? Este es el material que ustedes tienen, ¿cierto? No me estoy equivocando, creo. De todas maneras, por ahí me avisan si es que no es. Si es, ya, listo. Para aprender inglés, ya, Fernando. Ya, sí, sino que he estado en estos días un poco enferma. Estaba con malestar en el cuerpo, malestar en cuanto a gripe. Así que yo tenía un libro, Fernando, déjame ver si el día de hoy les puedo compartir, ¿ya? Sí, estaba que me mataba todo lo que tiene que ver con la infección, así que creo que ya estoy un poco mejor, pero de todas maneras, déjame ver si el libro que les iba a compartir está entre mis archivos, ¿ya? No se preocupen. Muy bien. Ahora, aquí, en el texto número 1 en relación a la Amazonía dice... ya, gracias, Fernando. Juliana, ¿el texto MIS se encuentra en la plataforma? Sí, Juliana, sí, todos los materiales se encuentran en la plataforma. Lo van a poder encontrar ahí, no hay ningún problema. Muy bien, listo. En el texto número 1 dice lo siguiente. La Amazonía es una de las zonas de vida con mayor biodiversidad del mundo. Y en el caso del Perú, representa el 62% del territorio peruano, con una biodiversidad riquísima, esparcida en más de 30 ecosistemas o zonas de vida.
Todos estos ecosistemas están alimentados por innumerables cuerpos de agua que conforman el sistema hidrográfico más grande del mundo, con diversos tipos de suelos, fauna y flora. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es en este primer párrafo la explicación de, lo voy a colocar aquí de este color, muy bien, el espacio, ¿no? O sea, el espacio de la Amazonía. No estoy hablando no solamente no estoy hablando de la comida, de la gente, de la agricultura, estoy hablando del espacio en sí, o sea, la Amazonía. Entonces, nos brinda o nos está informando cuánto es su territorio, cuánto de biodiversidad podríamos encontrar. Al parecer hay 30 ecosistemas y todos ellos dicen que tienen pues innumerables cuerpos de agua, o sea, realmente es un pulmón, como bien decían muchos autores en relación, ¿no? Tienen sistemas hidrográficos, diversos tipos de suelo, fauna, flora. Entonces, este primer párrafo prácticamente nos está hablando del lugar en sí y nos está describiendo un poco cómo es pues esta Amazonía dentro de nuestro Perú. En el segundo párrafo vamos a ver qué es lo que nos indican. En la actualidad, dice, en la Amazonía peruana habitan 65 pueblos indígenas, pertenecientes a 12 familias lingüísticas. Estos pueblos viven en relación con su entorno a partir de sus prácticas socioculturales, con estrategias de adaptación y formas multidimensionales de vivir en un medio biológico rico y enriquecido también por muchas de estas prácticas y estrategias. Entonces, ¿nos están hablando nuevamente del espacio? No lo creo, ¿cierto? Nos están hablando aquí ya de las personas que logran habitar, entonces, este lugar. Gracias, Melanie, así es. La cantidad de pueblos indígenas que habitan, cuántas familias lingüísticas hay, ¿no? Y que ellos pues han adaptado muchas estrategias, ¿no? Se han adaptado realmente al contexto, a su ecosistema, y hay muchas formas, dice, multidimensionales de vivir, ¿cierto? Y obviamente han desarrollado prácticas y estrategias. Entonces, se han podido adaptar, ¿no? Se han podido adaptar. Esto sucede en el segundo párrafo. ¿Qué sucede en el tercer párrafo? Al mismo tiempo, dice, los pueblos indígenas experimentan intercambios casi siempre disruptivos con la sociedad nacional y global, debido a que la relación que tienen con esta se encuentra lamentablemente marcada por la discriminación y la desigualdad. Chicos, aquí nosotros seguimos hablando efectivamente de los indígenas, sin embargo, al parecer aquí ya están introduciendo un problema, no sé si lo pudieron ustedes evidenciar. Aquí ya hay un problema. Dice que experimentan intercambios, ¿cierto? Las personas que viven aquí experimentan intercambios casi siempre disruptivos con la sociedad nacional y global. O sea, que realmente quizás no tienen unas relaciones tan amicales como se puede concebir, ¿no? Y que efectivamente genera discriminación y desigualdad. Entonces, en este párrafo número 3, 4, 3, ¿no? En este párrafo número 3 ya se está identificando el problema. ¿Hasta aquí se logra comprender? ¿Estamos bien? ¿Preguntas, dudas? No hay. Ok, listo, continuamos. Después de la independencia, dice, los gobiernos republicanos asumieron una forma de percibir a la nación que implicaba una marcada discriminación práctica y simbólica de la población indígena amazónica. Esta discriminación constituyó el núcleo de las políticas y micropolíticas públicas y privadas hacia la Amazonía, que a su vez han determinado la necesidad de plantear reivindicaciones económicas y políticas para los indígenas amazónicos. Entonces, nuevamente estamos continuando con este problema, ¿cierto? Exacto. Mencionan aquí que gobiernos, o sea, no es que este problema sea simplemente actual. Al parecer dice, gobiernos republicanos, después de la independencia,
asumieron una forma de percibir a la nación que implicaba una marcada discriminación práctica y simbólica de la población indígena amazónica. O sea que esto lleva pues muchos años, ¿cierto? Lleva muchos años de discriminación, simplemente de una disociación, y que prácticamente esto constituyó, dice, un núcleo de políticas y micropolíticas públicas y privadas hacia la Amazonía. Ok, ahí están, políticas y micropolíticas. Al parecer, las relaciones, como les decía, no eran las mejores. Se determinó entonces la necesidad de plantear reivindicaciones económicas y políticas para los indígenas amazónicos. Aquí quizás hay un claro mensaje de cómo resolver esta situación, ¿no? Un claro mensaje de cómo resolverlo. Listo. En estos 2 siglos, dice el siguiente párrafo, los proyectos económicos impulsados en la Amazonía han ocasionado un paulatino empobrecimiento. Entonces, hay proyectos que al parecer, ¿no?, impulsados en la Amazonía, en este lugar tan diverso y tan rico, como ya nos explicaron en el primer y segundo párrafo, que empobrece, dice, más bien a los indígenas por el deterioro del medio ambiente, la seguridad alimentaria, la destrucción de sus medios de vida tradicionales, la contaminación, las epidemias, la explotación, la fragmentación territorial y social, hasta alcanzar niveles críticos de pobreza. O sea, en realidad no hay realmente, ¿no?, estos proyectos pues están lejos de querer realmente apoyar a esta población. Y al contrario, ¿no? Más bien los desune, contaminan sus medios, sus recursos, explotan, hay epidemias, no hay apoyo, etcétera, etcétera. Entonces, los recursos simplemente se obtienen y bien, gracias, ¿no? Más o menos es lo que intenta decirnos el autor. Siguiente párrafo, y ya estamos por terminar. A esto se debe añadir entonces la introducción de los monocultivos y los cambios en los patrones de ocupación. Los indígenas viven así nuevos procesos sociales, ¿no? Entonces hay nuevos procesos sociales en los que además de las empresas transnacionales intervienen asociaciones civiles como los colonos, organismos no gubernamentales, grupos religiosos, instituciones estatales, produciéndose una dinámica diversa de relaciones, alianzas y confrontaciones. Es cierto, no solamente entonces son empresas, sino también son grupos que no viven ahí, pero que muchas veces quizás son grupos religiosos, organismos no gubernamentales, y al parecer hay estas dinámicas, ¿no?, de alianzas y confrontaciones, dice el autor. Y el último párrafo, pues la lectura termina en que la afectación de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas no es posible ignorar el rol del Estado peruano, que no se preocupó por representar políticamente a los indígenas y demostró una evidente incapacidad para articular de manera efectiva la diversidad existente y escuchar las demandas de la población. Entonces, acá el autor resalta, ¿cierto? Y lo voy a poner de otro color. No es posible ignorar el rol del Estado. Este último párrafo podríamos decir que el autor o la autora lo concluye, esto es de Servindi, ¿no?, una organización, y menciona que, claro, ellos o el Estado en sí es involucrado de esta afectación de los derechos humanos, ¿bien? Y que ha efectivamente demostrado una incapacidad para articular de manera efectiva estas relaciones entre los grupos indígenas, ¿no?, la población que demanda siempre algo, y el Estado en sí, que debe estar en servicios de ellos. Bien, entonces, en base de lo que hemos nosotros estado subrayando, anotando a la izquierda, bien, vamos a responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, número 1. El texto trata fundamentalmente sobre ¿qué? El maltrato sufrido por los pueblos amazónicos, la destrucción de la Amazonía peruana,
la situación actual de los pueblos amazónicos, el rol ineficiente del Estado en el caso de la Amazonía. Uh-huh. La C, la situación actual. Solamente la situación actual. A ver. Pero nos ha llevado por una pequeña historia, ¿no? O sea, nos ha hablado de gobiernos anteriores, cómo empezaron a discriminar, luego después de 2 siglos los proyectos seguían y seguían, nunca se tomó una solución. Ujú. Claro, hay que también tomar en cuenta, John, la destrucción de la Amazonía peruana, pero ahora se dejó de hablar un poco, ¿no? Bueno, sí, tiene que ver mucho la contaminación, todo, pero también con la gente, ¿no? La gente que vive en la Amazonía. Entonces, la D la veo parece más compleja. El maltrato sufrido por los pueblos amazónicos. Claro. Ahora, en el último párrafo es donde nosotros vamos a hallar la idea principal. Ujú. ¿A dónde el autor quiso apuntar? ¿No? El rol ineficiente del Estado en el caso de la Amazonía por varios años. Es cierto que ha habido un maltrato constante a los pueblos amazónicos. Sí, yo creo que podría ser una idea secundaria, clave. Sin embargo, fundamentalmente lo que intenta mostrar el autor o la autora es que el Estado nunca se comprometió. Miren, desde los tiempos de la independencia, ¿no? Y los distintos periodos republicanos que hubo. Así es. Uno, uno de, uno de, ¿ok? Uno de. Muy bien. En la número 2, si por ahí hubiera alguna consulta, alguna duda, la pueden formular porque yo estoy leyendo el chat y las respuestas de todos ustedes, ¿ya? La palabra disruptivo se puede reemplazar por ¿cuál? ¿No? Dice que los pueblos indígenas experimentan intercambios casi siempre disruptivos con la sociedad nacional y global. Injustos, exactos, interruptivos, díscolos, injustos. Parece interrumpidos, perdón, ¿no? Interrumpidos pueden ser también. ¿Qué significa la palabra disruptivo? Si nosotros buscamos, ujú, la disrupción viene de la fragmentación, de la ruptura o de la rotura, ¿no? La interrupción brusca. Entonces, que al parecer no ha habido un fluido, una fluida comunicación, sino más bien que siempre ha estado, pues, ¿no? Poniéndose trabas y trabas. La 2, chicos, tendría que ser la C. Ujú. La 2, la C. Muy bien. Perfecto. En la 3 dice, de acuerdo con el texto, es incompatible, quiere decir que no guarda relación con lo que se va a manifestar. Ujú. ¿Qué cosa? El Perú alberga una de las zonas con mayor diversidad en el mundo. Eso es verdadero, ¿no? ¿Tenemos en el país una gran diversidad de familias lingüísticas? Sí, lo habían mencionado arriba, son como 12 familias lingüísticas. ¿Diversas organizaciones interactúan una u otra forma en la Amazonía? ¿Los nativos amazónicos son partícipes de la forestación amazónica?
La C es incompatible. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué la C es incompatible? ¿Qué quiere decir incompatible? Incompatible quiere decir que es falso, que no se relaciona con el texto. Que no tiene relación, que no guarda armonía. Ujú. La sé porque dice que no solían hablar de manera agradable. Ah, pero arriba Leonardo y Melanie también mencionan que los indígenas viven así nuevos procesos sociales en los que además de las empresas transnacionales intervienen asociaciones civiles, colonos, organismos no gubernamentales, grupos religiosos. O sea, hay intervención de otros grupos también. ¿Está bien? Entonces, por esa razón, la C sí estaría bien. El texto, claro, la C es compatible. Más bien la D sería lo incompatible porque el texto no menciona que los nativos amazónicos sean partícipes de la deforestación, más bien dejan todo el cargo a los diversos proyectos que se ejecutan en ese lugar. ¿Ok? Uh-huh. Valeria, la B es correcto. Sí hay una gran diversidad de familias lingüísticas. Lo hemos visto en el segundo párrafo. O sea, eso sí es compatible, sí está de acuerdo al texto. ¿Ok? Uh-huh. Perfecto. Si hubiera alguna pregunta por ahí, algo adicional, me lo hacen saber. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Qué sucede con la número 4? Perfecto. Si luego de la independencia del Perú, la República hubiera buscado anular toda forma de discriminación en general, entonces esto es una situación hipotética. No va a pasar, no ha pasado, pero se le conoce también como preguntas de extrapolación, ¿ya? Y siempre estas preguntas deben estar en relación con la lectura. Nosotros no podemos inventarnos nada, siempre en relación con la lectura, ¿ya? Entonces, nuevamente, si luego de la independencia del Perú, la República, sí, es como una suposición, Brenda, exacto, la República hubiera buscado anular toda forma de discriminación, ¿qué hubiera pasado? Los pueblos indígenas serían los más ricos de nuestro país. El texto no dice que si no hubiera discriminación hubieran sido los más ricos, o sea, no podríamos asegurarlo, ¿ya? El Estado tendría una mayor presencia en la Amazonía. Ah, ¿podría ser o no? A ver, déjenlo ahí nada más. Vamos a ver. El rol del Estado sería de defensa de los pueblos amazónicos, ¿ya? La socialización de los pueblos amazónicos sería hoy sencilla. Mm, ujú. Si hubieran buscado anular toda forma de discriminación, ¿cierto? El rol del Estado sería, ya, la C no podría ser porque el rol del Estado siempre ha sido defender a los pueblos amazónicos. ¿Ah? O sea, eso está en la Constitución, ¿o no? El Estado tendría una mayor presencia en la Amazonía. Creo que esa podría ser. Pues la socialización sería hoy sencilla. Eh, en realidad creo que la B aporta más, ¿ah? Sí, la B está más relacionado. Veamos la lectura. Porque acá mencionan, ajá, la discriminación era práctica simbólica en la población indígena amazónica, ¿cierto? Exacto. Entonces el Estado estaba realmente, no asumía, ¿no? Su responsabilidad.
Por lo tanto, asegurar la información en este caso tendría que ser la B. Tendría una mayor presencia. La C, voy luego a recalcar, está planteado en la Constitución, ¿no? Esto está planteado en la Constitución, entonces sí o sí tienen el rol de defensa, ¿no? Sí o sí tienen el rol de defensa. Ahora, que lo hagan y no lo pongan en práctica, eso es otra situación, ¿ya? Pero sí, su mayor presencia estaría ahí. Richard, Miss, ¿por qué la B? Si hay más personas en la costa y en la sierra. Ah, Richard, pero recordemos, el texto no me ha mencionado nada de la costa y de la sierra. Solamente nosotros estamos trabajando con la información que nos da el texto. ¿Se entiende? Entonces, yo no puedo vincular, esta pregunta no es para vincular información que yo leí en la web o que yo leí en un medio de comunicación. Entonces, tenemos que aprender a simplemente discriminar, tenemos que aprender a diferenciarlo. Gracias, Richard, a ti. Número 5. De lo expuesto sobre los indígenas de la Amazonía en cuanto al rol del Estado, ¿qué podemos inferir? Miss, ¿qué es inferir? Inferir es obtener una conclusión, una información que no es textual, información no textual, y es importante, ahí está, es importante tomar en cuenta que los datos del texto me van a ayudar a mí para obtener esa conclusión. Entonces, de lo expuesto sobre los indígenas de la Amazonía en cuanto al rol del Estado, ¿no? Al rol del Estado, ¿qué se puede inferir? ¿Priorizarán los contratos de la explotación de recursos amazónicos antes que su población? ¿Sienten afecto por las comunidades originarias, así como un respeto a su cultura? ¿Busca reducir la brecha generada por los gobiernos republicanos postindependentistas? Sus medidas en parte reflejan las necesidades de los pobladores de la Amazonía. Entonces, uh-huh, uh-huh. El Estado ahora busca reducir la brecha generada por los gobiernos republicanos postindependentistas. ¿Dónde dice o de dónde podríamos afirmar eso? ¿En qué parte de la lectura? ¿En qué párrafo? Acá no veo ninguna reivindicación, ¿eh? Más bien es una crítica continua que sigue el Estado ignorando a los pueblos indígenas. Uh-huh. Sus medidas en parte reflejan las necesidades de sus pobladores. ¿Sí? El Estado toma en cuenta medidas que favorezcan a los pobladores amazónicos. La D tampoco podría ser. ¿Sienten afecto por las comunidades originarias? El texto, al contrario, ¿no? El texto menciona que el Estado va a priorizar más bien los proyectos, va a priorizar más bien, es lo que menciona el texto. Recuerden, nos estamos enfatizando en el texto, solo en lo que diga este. De acuerdo al texto, mencionan que hay, por ejemplo,
en el párrafo número 5, 3, 4, 5, los proyectos económicos impulsados en la Amazonía. O sea, el Estado los respalda a pesar de que haya un deterioro del medio ambiente, una destrucción en la vida de los pueblos tradicionales, una contaminación, explotación, epidemias, etcétera, ¿no? O sea, a pesar de ello, el Estado sigue impulsando esos proyectos económicos. Entonces, ¿qué conclusión podemos obtener de aquí? Que pues el Estado siempre prioriza, ¿no? O en todo caso, priorizará primero los contratos de explotación de recursos amazónicos antes que su población. La 5A se puede evidenciar en ese párrafo. Hasta aquí se comprendió entonces. Cada vez que nosotros tengamos una inferencia o quieran ustedes proponer una inferencia, tienen que verificar su texto. ¿Dónde puedo o a partir de qué datos yo puedo concluir lo siguiente? ¿No? A partir de qué datos. Yo no puedo inventarme de la nada. Yo tengo que basarme en mi texto. Si mi texto me dice ya, entonces yo tengo que buscar una idea que realmente se vincule con esa A. Entonces, de esa manera, ¿ya? Poco a poco. Muy bien, chicos, excelente. En el texto número 2 dice lo siguiente y lo vamos a leer así. A ver, piénsalo por un momento, dice. Los alimentos que consumes tienen un impacto enorme en tu cuerpo y afectan desde los niveles de energía hasta la salud cardíaca y más. Tu cerebro no es la excepción. Según investigaciones, hay cosas como la dieta MIND, dieta mediterránea de intervención para el retraso neurogenerativo, la cual se centra en grupos específicos de alimentos que benefician al cerebro, que están relacionados con una mejor salud cerebral, así como la prevención de la demencia. Entonces, en este primer párrafo hay conceptos importantes como la alimentación en el cerebro, dice, ¿no? Ahí está, el cerebro, los alimentos que consumes. Mencionan aquí que hay grupos específicos de alimentos que benefician entonces el cerebro. Bien, y así pues se puede mejorar la salud cerebral. ¿Ok? Algunas frases, algunas ideas importantes de este primer párrafo. Y obviamente hay un ejemplo, la dieta MIND, mencionan, ¿cierto? Que es un tipo también de dieta en el cual favorece este tipo de alimentación, este tipo de corriente. Dice en el segundo párrafo, mucho ojito, las investigaciones también demuestran que en dichos beneficios no se pueden obtener a través del consumo de los mismos nutrientes en forma de suplementos. Aunque no se comprenden completamente el por qué, los expertos piensan que podría ser por la manera en que las pastillas y los alimentos se metabolizan de modo distinto en nuestros cuerpos. ¿Qué podemos subrayar en este segundo párrafo? ¿Qué opinan ustedes? Acá hay una palabra clave, ¿ah? Fernando, ¿ya? Beneficios, mis podría ser. ¿Algo más? ¿Qué es lo que nos dice este segundo párrafo? Investigaciones metabolizan mis... no tanto, pero sí, por ejemplo, los suplementos, chicos. Los suplementos es un concepto en este párrafo muy importante. ¿Está bien? Los suplementos. ¿Y qué refieren con los suplementos? Dice que los suplementos que contienen estos alimentos, que son benéficos para nuestra salud cerebral, no es lo mismo, o sea, no se metabolizan de la misma manera. Es por eso que pueden ser distintos, ¿no? Actúan de manera distinta en nuestro cuerpo. Entonces hay que tener cuidado con estos suplementos, ¿ya?
Hay que tener cuidado. Muy bien. Siguiente párrafo. Entre todos los alimentos, dice, incluidos el de la dieta MIND, desarrollada por investigadores del Rush University Medical Center en Chicago, los vegetales de hoja verde se destacan como una categoría especialmente importante. Según investigadores, en un estudio publicado en la revista Neurology, las personas de 58 a 99 años que consumen media taza colmada de vegetales de hojas verdes cocidas o una taza colmada de verduras crudas como la lechuga, cada día tienen menos deterioro cognitivo, equivalente a 11 años menos que aquellas que no consumen vegetales de hojas verdes. Los investigadores de la dieta MIND recomiendan consumir por lo menos 6 porciones semejantes por semana. Entonces aquí podríamos destacar las hojas verdes, exacto, este tipo de alimento, ¿no? Que en este párrafo se está destacando, o sea, están centrándose en los vegetales de hojas verdes y los beneficios que pueden generar, ¿cierto? Y como hay un respaldo también médico, hay un respaldo de datos, bien, muy bien. Siguiente párrafo. Además, dicen, las bayas parecen tener el poder de mejorar la salud cerebral. Según un estudio publicado en la revista de Annals of Neurology, las mujeres de 70 años o mayores que consumen 1 o 2 porciones de taza de arándanos azules y fresas por semana tienen cerebros que funcionan como si fueran 2 años y medio más jóvenes que las de las mujeres que casi no consumen bayas. Los investigadores afirman que pueden ser causa de los compuestos flavonoides en las bayas, especialmente las antocianinas, pigmentos que tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias poderosas. Entonces aquí, en este siguiente párrafo, estamos hablando de otro alimento, en este caso de las bayas. Muy bien. Entonces podríamos mencionar, ¿dónde está aquí? Sí, en la primera parte. Bayas, ¿cierto? Que también tienen el poder de mejorar nuestra salud cerebral. Y algunas de estas pueden ser arándanos, fresas. Y también, aquí mencionan la causa, dice, ¿no? Los investigadores afirman que puede ser a causa de los compuestos flavonoides. O sea, esta puede ser eh, el porqué de ser tan beneficiosos para nuestros cerebros. Dice, especialmente las antocianinas. Las antocianinas entonces es un tipo de flavonoides, ¿no? Pigmentos que tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Muy bien. Y en el último párrafo dice, según el estudio del 2016 publicado en la revista Neurology, consumir pescado, incluso solo 1 vez por semana, puede proteger el deterioro cognitivo. Cuando los investigadores monitorearon a más de 900 hombres y mujeres en sus 70 y 80 años durante unos 5 años, hallaron que aquellos que consumen más pescado sufren menos deterioro de la memoria y otras medidas de salud cerebral en comparación con las personas que rara vez consumen pescados o mariscos. Una razón, dicen los científicos, los ácidos grasos, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de otro tipo de alimento. Podríamos decir que la carne, ¿no? El omega 3, exacto. Los que consumen más pescado, y ahí está, el omega 3. Los ácidos grasos omega 3 que se encuentran en el pescado pueden proteger el cerebro de variadas maneras. Muy bien. Entonces, hasta aquí es prácticamente este texto y ahora nosotros vamos a trabajar nuestras preguntas, ¿ya? Por ejemplo, pregunta número 6. ¿El texto gira en torno a qué, chicos? ¿Gira en torno a qué? Ujú.
Así es, Juliana, es un texto informativo, es un texto expositivo. Ujú. A ver, dice, el texto gira en torno a, me han dicho, claro, la B, ¿cierto? Claro, los tipos de alimentos que nutren al cerebro. Ahora, Miss, pero podría haber sido quizás la C, la dieta mediterránea. No, no estamos enfatizando en la dieta mediterránea en sí. Es cierto que se ha mencionado en algunas veces, sin embargo, no se ha desarrollado propiamente dicha esta, haciéndole énfasis, ¿no? Entonces, sí, los tipos de alimentos que nutren al cerebro. La D es muy específica, la A también es muy específica, ¿no? Muy bien. En cuanto a en el último párrafo, ¿no, Miss? Exacto, Fernando. También, también. Es muy específica, es una idea terciaria. Ujú. Oh, Dios mío, perdónenme. Del tipo de alimentos propuestos en el texto asociados a la dieta mediterránea, ¿qué podemos colegir? Dice. Podemos colegir que, ¿qué significa colegir? Significa inferir. Inferir es nuevamente obtener una conclusión. ¿Ok? Una idea que no es textual, pero que a partir de los datos podríamos asegurarlo. Dice, en el texto asociados a la dieta mediterránea, esta requiere exclusivamente de vegetales frescos, permite un consumo de alimentos diversos y necesarios, la carne de pescado ayuda a mejorar el cerebro que las bayas, mantiene un balance alimenticio entre vegetales y carnes. La dieta mediterránea incluye carnes, ¿seguros? La dieta mediterránea solo la hemos hablado con las hojas frescas, las verdes, ¿no? Ah, no te preocupes, Richard, no, no, estamos aquí practicando, ¿ah? La C me dicen el pescado, pero el pescado no mencionaba la dieta mediterránea. Miren, nuevamente, la dieta mediterránea, menciona aquí, es, a ver, según investigaciones, hay cosas como la dieta mediterránea en la cual se encuentran grupos de alimentos que benefician al cerebro. Ok, eso nada más se dice. Luego, aquí, es el primer párrafo, no, tercer párrafo, es donde se menciona la dieta Mind. Mencionan que necesitan hojas verdes, vegetales, y verduras, lechuga, ¿no? Y recomiendan consumir por lo menos 6 porciones semejantes por semana. Las demás, las bayas y los pescados, no pertenecen a la dieta Mind. Estas pertenecen a otras opciones, o sea, no necesariamente a esa dieta, simplemente alimentos que son buenos para el cerebro. ¿Ok? Entonces, claro, hay que tener cuidado con ello, con incluirlo. Alimentos diversos, no lo creo, pero sí vegetales, ¿no? Pero sí vegetales. ¿Se entendió? ¿Alguien quizás tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Ok, continuamos, listo. En la 8, señale verdadero o falso de los siguientes enunciados, dice. El pescado debe ser consumido por el ácido graso omega 3. El comer bayas rejuvenece el estado cerebral. Los suplementos son fácilmente asimilados por el cuerpo. Los flavonoides pueden ser la causa de los buenos resultados de las bayas. Ajá. La 1 es verdadero. La 2 también es verdadero. ¿Los suplementos son fácilmente asimilados? No, no. Esto es falso. Hemos dicho que en el segundo párrafo esto era falso. Los flavonoides pueden ser la causa de los buenos resultados de las bayas. Lo habíamos subrayado por aquí, creo, ¿no?
Ahí están los flavonoides en las bayas. Ujú. Entonces, efectivamente sería la A. Muy bien. En la número 9 dice, sobre el consumo de suplementos para el organismo, podemos inferir que, ¿qué se puede inferir? ¿Carecen de utilidad para el cerebro? ¿Se deben consumir junto a los alimentos? ¿No sustituyen a la alimentación regular? ¿Pueden aportar, dice, algo? ¿Pueden aportar algo por ahí? Ujú. La C, la B. ¿Cómo podríamos afirmar la B? ¿Dónde lo encontramos? ¿Se deben consumir junto a los alimentos? ¿En qué parte del texto nos permite asegurar ello? Claro, tendría que ser la C, más bien. En el segundo párrafo, no. No, Fernando, no podríamos asegurarlo. Se deben consumir junto a los alimentos. Eso no dice el segundo párrafo. El segundo párrafo dice que no pueden sustituirlo, que se metabolizan de manera distinta. Entonces, es preferible comerlo, ¿no? Prácticamente de manera directa y natural, ¿no? Por eso la C es la respuesta y no la B, ¿ok? Por ahí si alguien tiene alguna duda adicional, la puede proporcionar, no hay ningún problema. Lo conversamos, lo aclaramos. Y la palabra poder, chicos. La palabra poder en el texto tiene el sentido de cualidad, potestad, capacidad, autoridad. En el texto, si más no me equivoco, estaba aquí. Las bayas parecen tener el poder de mejorar la salud. El poder de mejorar la salud. Tienen la capacidad de poder mejorar la salud, ¿cierto? Muy bien. Perfecto. Ahora vamos con el texto número 3. ¿Ya? Vamos con el texto número 3. Y dice lo siguiente. La famosa planta conocida como diente de león, una especie de planta de la familia de las asteráceas, puede ser clave en el futuro de la automoción. Un equipo de la Universidad de Münster en Alemania ha estudiado el interior de esta planta y han descubierto que produce una goma elástica, que podría ser importante fuente de caucho en el futuro. Las investigaciones podrían subsanar los problemas de la industria del caucho. Ok, miren, entonces la planta del diente de león puede entonces ayudar, dice que produce una goma que puede ser importante fuente de caucho en el futuro. Interesante, eso vamos a subrayar del primer párrafo, ¿ya? Luego, el caucho, principal componente de los neumáticos, es un hidrocarburo maleable que proviene del látex. Este látex, ahí está, el caucho en general, ¿no? Y componentes de los neumáticos, dice, este látex se encuentran en diversas plantas, aunque también puede producirse de manera sintética en laboratorios en base de petróleo muy alta, con una base de petróleo muy alta, dicen, ¿no? En la naturaleza, las euforbiáceas son las que más látex producen y por tanto las más interesantes industrialmente de cara a la creación de caucho y por tanto de distintas gomas. Ok, ahí están. El problema, estaba describiendo un poquito la situación del caucho. Ahora, el problema, como en muchos otros casos con los recursos naturales, la cantidad de demanda frente a la cantidad de oferta, ¿no? Ese es el problema. Hay mucha demanda
y poca oferta. Al día de hoy, la mayoría del caucho proviene sobre todo de Sudamérica y el sureste de Asia, y cada vez más ciudadanos tienen coches y requieren de neumáticos para conducirlos. La sobreexplotación de los recursos naturales puede mermar seriamente ciertas especies vegetales, mientras que el uso del petróleo no compensa a los fabricantes de neumáticos, pues dependen de las fluctuaciones del mercado, ¿no? Y cada vez es más costoso. De ahí la importancia de estas investigaciones. Como explica el profesor del Instituto de Biología de la Universidad de Münster, Alemania, Dirk Prüfer, los primeros resultados de la investigación muestran claramente que el diente de león ruso produce un caucho natural de muy alta calidad. Sus propiedades físicas y químicas encajan bien con las que se obtienen del árbol del caucho brasileño. Este profesor acá está mencionando, ¿no? Un caucho natural de muy alta calidad, dice, ya. Este profesor alemán además ha explicado que si la industria es capaz de usarlo para obtener caucho natural, los agricultores deberán cultivarlo a gran escala. Espero que dentro de poco el diente de león sea otro cultivo más en los campos de Alemania, puntualizó. Diversas instituciones, socios industriales, marcas de neumáticos, institutos de investigación, están desarrollando estudios para hacer realidad esto que de momento está únicamente en la cabeza de los científicos. Entonces, está interesante, ¿no? Sí, está interesante el texto. Ahí está, neumáticos fabricados a partir de dientes de león. ¿De qué trata? Dice. ¿De qué trata básicamente el texto? ¿Qué opinan ustedes, chicos? Uh-huh. La 11, ajá. Ya, estamos bien entonces. A ver, listo. Dice, la posible fabricación de caucho para neumáticos a partir de lácteos del diente de león. Claro. Los beneficios obtenidos a partir de las plantas astarias. No, es muy general, ¿no? Los beneficios, no hemos hablado de los beneficios en realidad. La crisis del mercado, esto es el por qué va a utilizarse, ¿no? O se podría utilizar este látex, ¿no? De dientes de león. Sí, chicos, tendría que ser la B. Por supuesto. Las dificultades que atraviesan, no estamos hablando de las dificultades en sí como tema central, pero sí de esta innovadora idea, ¿no? De cómo fabricar entonces látex caucho. Muy bien. La palabra cabeza hace alusión a qué. Ahora dice que esta idea está en la cabeza de los científicos. Cabeza hace alusión a qué. Un ideal utópico, un augurio absurdo, una reflexión pasajera, un proyecto científico. Un proyecto científico, chicos. Un ideal, pero en un futuro sí. No pueden realizarlo, pero en un futuro sí. Exacto, Dalia. Ahora, la A, utópico, quiere decir que es difícil de realizar, Dalia. Es difícil de realizar, ¿no? Un ideal utópico es de difícil realización. Entonces, más que un ideal utópico, algo inalcanzable, creo que podríamos estar hablando de un proyecto, del proyecto científico. Y en la número 13, es discordante señalar sobre el látex para los neumáticos. ¿Se está buscando una solución científica al problema de su escasez?
Ajá, discordante quiere decir incompatible, o sea, quiere decir falso, ¿no? Que no se relaciona con el texto. Se está buscando una solución científica al problema de su escasez. Tendría como posible sucedáneo el diente de león ruso. Es natural cuando se usa el petróleo como base para su producción. Se ha convertido en un producto dispendioso debido a su demanda. Uh-huh. ¿Qué significa dispendioso? Costoso, ¿cierto? El látex se ha convertido en un producto dispendioso, costoso debido a su demanda. Sí, esto es verdadero. Uh-huh. Tendría que ser la C. ¿Es natural cuando se usa el petróleo? No, no es natural. Cuando se usa el petróleo, más bien es sintético, y es lo que afirma el texto, ¿cierto? Muy bien, chicos. Entonces, aquí nos vamos a quedar con esta lectura, y lo que vamos a hacer ahora es ir a nuestro texto en inglés, porque se nos va el tiempo así súper rapidito. ¿Ya? Nosotros siempre desarrollamos un párrafo, un texto en inglés, porque en los exámenes de San Marcos, pues ya se incluye un párrafo o alguna, sí, yo creo que un párrafo, ¿eh? Algunas veces algunas líneas en inglés, pero es importante practicarlo, ¿ya? Entonces, la lectura en inglés la vamos a tener ahora, ahí está, y la vamos a leer. Yo les voy a ayudar con la traducción. Igual ustedes, si tienen alguna duda, pueden utilizar su diccionario, que me imagino lo deben tener por ahí, con traductor y todo. Entonces, también me ayudan por ahí si es que hubiera algún inconveniente. 65, más o menos dice, ¿no? 65 millones de años atrás, o hace 65 millones de años, aquí vamos otra vez. Los dinosaurios, ¿no? Más o menos tres cuartas de las especies, ¿no? Tres cuartos de las especies murieron repentinamente, ¿no? La causa, dice, todavía está o es debatible. Entonces, esto es importante. Para muchos científicos, dice, creen que la extensiva masa fue el resultado de un meteorito que chocó con la Tierra, ¿cierto? Ahora las especies, today's species, también están desapareciendo, dice, a un porcentaje que al parecer excederá la última gran extinción de los dinosaurios. Entonces, hay muchas especies actualmente que están desapareciendo, ¿ok? Están desapareciendo. La causa, entonces aquí mencionan, no es algo cósmico, o sea, el catástrofe no es algo cósmico, no es algo que tenga que ver con otro planeta, meteorito, etc. Como dice Lovelock, es más bien la plaga de las personas, ¿no? Es la cantidad de personas que hay ahora. De los animales, mis, altamente... vamos a verlo, Fernando, todavía no. Entonces, el juego al azar, dice, trae a la especie humana como un poderoso, to its present, permítanme. The random play that brought the human species to its present power. Ok, el juego al azar que trae a la especie humana a su mismo presente, dice, arruina, ¿no? Muchas formas de vida incontables. O sea, el ser humano de cierta manera, claro,
afecta a muchos animales y lo vemos ahora también. Cuando los humanos llegaron al Nuevo Mundo, hace más o menos 12.000 años atrás, los mamuts, los mastodontes, los camellos, los perezosos, los osos perezosos gigantes y docenas de otras especies similares fueron abundantes, dice, en el continente. Entonces, most of these indigenous species, muchos de estas especies, ¿no?, fueron cazadas a su extinción. O sea que el ser humano empezó a depredarlos, ¿no? La destrucción entonces del mundo natural no es el resultado del capitalismo global, dice. La industrialización, la civilización del oeste o alguna otra failure of human institutions. Déjenme ver aquí. Creo que failure se está traduciendo como... déjenme ver aquí, déjenme corroborarlo, ¿ya? ¿Puede ser como fracaso? Sí puede ser, vamos a ver. Sí, como un fracaso en cuanto a la extinción, un fallo, o algún fallo como instituto humano, ¿no? O sea, no es realmente entonces de un grupo, de una corriente política, no es de un grupo religioso, no es culpa de eso, ¿no? Es lo que dice el autor. Es la consecuencia del exitoso o de la exitosa evolución del primate más voraz, que en este caso sería el ser humano, ¿no? Es eso lo que plantea el autor. A través de la historia y de la prehistoria, el progreso humano ha coincidido con la devastación ecológica. Entonces, el problema es el ser humano, ¿ya? En pocas palabras. Así es, falla, fracaso, failure, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la principal idea de este pasaje? Most of the native species, muchos de las especies nativas del Nuevo Mundo han desaparecido hace 12.000 millones de años atrás. La actual tasa de extinción de las especies, la A no es, exacto, Freddy. Esto es muy específico, ¿no? La actual tasa de especies desaparecidas está lejos de exceder a la última gran extinción. Letra C. La causa de la extinción masiva de los dinosaurios está todavía en debate entre los científicos e investigadores. El contexto del ser humano como especie necesariamente involucra la destrucción del entorno, podríamos decir, del contexto, del entorno, del environment. La D, ¿no? Sí, la D, definitivamente. Muy bien. Definitivamente el desarrollo de la especie humana necesariamente involucra la destrucción del contexto y del medio ambiente. Muy bien. En cuanto a la pregunta número 2, dice la palabra failure. ¿Qué significa? Justo lo que está en negrita, ¿no? Failure of human institutions. Ya. Habíamos dicho que failure lo estaban tomando en cuenta como un fracaso, un fallo, una avería. ¿Qué opinan? Breakdown, rupture. A ver, déjenme ver. Failure of human institutions. Fracaso, Freddy, fracaso. Fracaso de las instituciones humanas o alguna institución humana, ¿no?
Tenemos aquí entonces una ruptura o un break. Creo que el breakdown, ¿no? Se aproxima más a su significado. A ver. Colapso, quiebre, ruptura, fallo. Split es división, ¿no? Claro. Driving es manejo, no. Pero son sinónimos, ¿ah? Son sinónimos, ¿no? A ver, breakdown, mechanical failure, un fallo mecánico puede ser, o a failure of a relationship or system, entonces puede ser también una ruptura en una relación o en un sistema. Y el rupture es romper un objeto, ¿no? Romper una base. Ya. Generar disturbios también puede significar. Ya, vamos con la C, chicos. Sí, creo que se aproxima un poco más a las instituciones humanas. ¿Ah? Arleni. ¿Por qué Arleni? Por ahí si es que discrepamos, podemos llegar a un acuerdo. ¿Ya? No hay ningún problema. Y en la número 3, es una inferencia, dice, o sea, se puede inferir que el deseo del hombre por la destrucción, qué tipo sería? Contingente, racional, efímero, instintivo. Ujú. Racional. ¿Por qué sería racional, chicos? El deseo del ser humano por la destrucción sería racional, o sea que el ser humano es consciente y lo hace realmente a propósito. Sería más bien instintivo, ¿no? Porque es parte de la evolución, o sea, es parte de la sobrevivencia, es parte de lo que dicen aquí, clasificación natural, ¿no? Evolución tiene que ver con la clasificación natural. Sobrevive el más hábil, ¿no? Sí, es como instintivo, ¿ah? Muchas veces, aunque obviamente que esto no quiere decir que luego nosotros nos vamos a justificar, es instintivo, voy a destruir todo, ¿no? Claro, luego ya tenemos que plantear una lógica, ¿no? Contingente, Freddy. ¿Por qué contingente? Contingente, o sea que puede ser accidental, eventual, secundario, contingente. Puede o no puede pasar. Pero ha pasado, ¿ah? Ha pasado, Freddy. O sea, puede o no puede pasar, de acuerdo al texto,
ha pasado, o sea, no hay dudas, ¿no? A eso se refiere. Ajá. Ok, perfecto. Si hay por ahí alguna pregunta más o adicional, la pueden decir. Muy bien. De las siguientes oraciones, ¿cuál es incompatible? Dice con el pasaje. A pesar, despite his progress, a pesar, creo que este es un conector que es muy importante y lo voy a poner aquí. A pesar de su progreso, el ser humano... Ah, es la D, Abigail. Sí, ahí está, la D, está marcado. A pesar de su progreso, el hombre no ha manejado, no ha administrado, dice, no ha manejado establecer un balance con el ambiente. Ya, despite his progress, man has not managed to establish a balanced relationship with his environment. No ha establecido un balance, ¿no? No ha manejado ningún balance con su medio ambiente, es lo que dice. La B, la variedad de la fauna del Nuevo Mundo ha disminuido grandemente con la llegada del hombre al territorio. Despite everything, a pesar de todo, los dinosaurios son los depredadores o la especie de depredador es la mejor, puede ser. Son la especie de depredador en la historia de la Tierra. La C, los dinosaurios are the most predatory species in the entire history of the Earth. Déjenme ver aquí. Los dinosaurios los dinosaurios son la especie más depredadora. Esa puede ser, ya. Son la especie más depredadora en toda la historia de la Tierra. La D. Mankind. Mankind significa la bondad del ser humano. Vamos a ver. La humanidad, ahí está también. Lo voy a poner aquí ya. La humanidad, mankind, es el principal factor que genera la extinción, ¿no?, de las especies, de acuerdo a Lovelock's point of view. Punto de vista, ¿no? Eso también es importante. Poner aquí, punto de vista. Tendría que ser la C, ¿no? Esto es verdadero. Esto es verdadero. Con la llegada del hombre, la fauna del Nuevo Mundo cambió, disminuyó. Esto también es correcto. El ser humano, a pesar de su progreso, no sabe cómo manejar la relación con su medio ambiente. Esto también es verdadero. Entonces, la C. ¿Por qué? Porque los dinosaurios no son los depredadores o los mejores depredadores de la Tierra, sino más bien el hombre, ¿no? Y es lo que plantea el autor. Es el hombre. Es el hombre. Y el hombre come dinosaurios. También, Freddy. En la número 5. De acuerdo a la lógica de Lovelock's, si la humanidad, esta es una pregunta de extrapolación, una pregunta de suposición, si la humanidad cambiara su forma de organización económica, ¿qué pasaría? Humanidad cambiara su forma de organización económica, ¿qué sucedería? La devastación ecológica continuaría su curso
de manera inexorable, habría una debilidad o una preocupación, creo. Awareness es una preocupación. Déjenme corroborarlo. Una conciencia. Habría una conciencia de cuidado en el medio ambiente. Lo voy a colocar aquí ya. Conciencia. Conciencia de cuidado. Sería más ímpetu. More impetus would be given the... Ajá. Habría mucho más ímpetu en la preservación de las especies. La extinción de los dinosaurios no habría ocurrido, dice. La C, la D, tal vez la A. ¿Ya? A ver, si la humanidad cambiara su forma de organización económica. Brindarían más ímpetu, más fuerza a la preservación de especies. Habría una conciencia del cuidado del medio ambiente. ¿Qué opinan? La B y la C son muy parecidas, ¿no? Melanie, ¿por qué Melanie? ¿Por qué sería la B? Ahora, la extinción de los dinosaurios no habría ocurrido, esto no lo sabemos porque esto está todavía debatible, ¿no? O sea, esto, la D sí no podría ser, ¿ya? Las concreto... Uy, Fernando, no entendí. ¿La devastación ecológica continuaría su curso? No, pues habría de cierta manera un cambio, ¿no? La A tampoco podría ser, ¿ya? Damaris, Miss, la B habla de concientizar, ¿ah? Sí, habría una conciencia en el cuidado del medio ambiente. Se podría hacer con palabras y sin acciones. Pero en la preservación... Ávila... Cristi, perdón. Ya, entonces veamos. En el texto, cuando nosotros tengamos dudas, regresemos al texto. Estamos hablando del ecosistema, uno de ellos me habla del ecosistema y el otro me habla de las especies, ¿cierto? Las especies fueron extendidas, ¿ya? Sí, creo que se está centrando, claro, se está centrando en las especies, ¿no? ¿Habría una mayor conciencia o habría una conciencia de cuidado en el medio ambiente o brindarían más ímpetu a la preservación de especies? Pero acá dice más ímpetu, ¿no? O sea que ahora ya hay un cuidado de preservación de especies. Si la humanidad cambiara su forma de organización económica. Si nosotros hablamos de que hay más ímpetu
más ímpetu para brindar la preservación de especies, quiere decir que actualmente ya se preservan especies, ¿no? There would be awareness of caring for the environment. Podría entonces ser la B, chicos. O sea, no hay una... A ver, el texto me dice que hay una conciencia de cuidado de especies. Today's está más bien, ahora están desapareciendo especies y pueden acceder a la última gran extinción. Los humanos llegaron y simplemente cazaron a todos los animales y fueron llevados al peligro de extinción. Sí, o sea, se extinguieron. Y coincide con la devastación ecológica. El texto no me dice que hay un cuidado de las especies, ¿no? Me habla simplemente del medio ambiente, de que más bien está devastándose toda la diversidad. Entonces, vamos a marcar en la 5 la B, chicos, por esa razón, ¿ya? Por esa razón, de que de acuerdo al texto, tendría que haber un cuidado, una conciencia de cuidado del medio ambiente. El más empeño, more impetus, más empeño en brindar a la preservación de especies. No tenemos información de que actualmente, o al menos el texto no dice, de que actualmente hay ya una preservación de especies. Es por esa razón, ¿ya? Muy bien, espero que se haya podido comprender, espero que hayan podido trabajar y ampliar sus conocimientos el día de hoy en relación a la habilidad verbal. Así es, Freddy, así es. Y nada, se cuidan muchísimo y ya nos estamos viendo entonces la próxima semana con más textos, más análisis. Repasen, hagan su vocabulario, hagan un glosario. Es sencillo, posteriormente ustedes se van a dar cuenta que la lectura en inglés va a estar súper, súper sencilla, bien. Y la lectura está en la plataforma. Melanie, si tienes dudas de la plataforma, sí, para que puedas imprimir, el profesor José les va a poder ayudar. Si es que no tienen sus códigos o si es que todavía no pueden ingresar a la plataforma, ahí van a poder, en excelencia educativa, Miss, ya. Ahora yo le digo para que les explique bien, ¿ya? Gracias, Elis, Álvaro, cuídense también bastante. Ya, Miss, sí, entonces, de la lectura sí está ahí, gracias. Ah, ya. Ok, Melanie, listo. Cuídense bastante ustedes también. Y gracias por la clase y por la atención y por su tiempo. Cuídense, muchas gracias. Gracias, profesor José. Gracias, Miss, que tenga un buen día. Listo, Nos vemos la igualmente. Chao, chao. próxima.